Hola Javier, bienvenido. Adrián Brusino, ¿cómo va? Bienvenidos. Ramiro Moura, Cecilia Fernández Gotti, seguramente viéndonos allá desde el sur profundo. Lucas González, saludos. Mauro 26. Ramiro Morena. Tenemos que hacer una entrevista al señor Ramiro Morena próximamente. Soles Arciat. Bueno, ahora sí. Ya casi 50 personas conectadas. Está por entrar en escena. Ahora sí. ¿Me ves? Sí, perfecto. Muy buenas noches. Señora Alma Elorza, bienvenida. Muchas gracias por recibirnos. No, buenas noches a ti, Nano. Realmente es un placer, un gusto estar charlando acá contigo esta noche. Te agradecemos mucho, sabemos que nos estás acompañando desde las primeras, desde la de Víctor Esevich, así que muy contentos de que siempre nos estés ahí acompañando y un placer y un honor tenerte ahora a vos esta noche. Es que la verdad que todas las entrevistas que has hecho han sido muy buenas, muy variadas, además muy interesantes. Una excelente idea con este momento que estamos todos quietos. Uh-huh. Y lo bueno es que tenés una cantidad de gente, como yo te decía, para adelante, esos que tenés que atrapar, que van a ser muy interesantes. Tenemos algunas figuritas difíciles, pero debo reconocer que hasta ahora casi todos los que he invitado acceden con mucha buena predisposición y muchas ganas y como vos decís, la gente lo está disfrutando y realmente todo lo que tienen, o sea, a los criollistas nunca nos cansamos de querer aprender, de querer saber, de querer conocer y bueno, y todos ustedes tienen un montón de historia y de cosas para transmitirnos a los que estamos de hace mucho, a los que son nuevos, a los que te conocen, pero por ahí no surgen este tipo de charlas, así que, bueno, vamos a darte un poco la palabra para que arranques un poco contándonos sobre tu historia, la historia de los criollos en la quebrada y cómo empezó toda esta aventura criollista. Bueno, mira, yo vengo de una familia de cabañeros, desde mi bisabuelo de fines de 1800, pero cabaña de Hereford y de Lanares, ¿no? Allá en Río Uh-huh. Negro. Y bueno, y la verdad que caballos, no había, obviamente habían caballos porque era una estancia, ¿no? Pero mi abuelo tenía un concepto que decía que el caballo distraía al peón, Uh-huh. porque se ponían a domar y para aquí y para allá, entonces se distraían de su trabajo. O sea que los caballos nunca se le dieron importancia. Cuando yo me casé en el 73, nos fuimos a vivir a Raus, a un ingenio azucarero en Maldonado, y ahí había una manada que había armado mi suegro con mi cuñado, Julio Anares, y bueno, me ofrecieron si me quería empezar a ocupar. No tenía ni idea de caballos criollos, pero la cabaña, o sea, es un tema de estética, proporciones, qué sé yo, y tuve tres grandes maestros que fueron Julio Ponce León, Carlos Silveira y Gonzalo Chiarino. Esas tres personas con las cuales yo empecé a salir, enseguida me vinculé a la sociedad de criadores y empecé a salir con ellos mucho, salía muchísimas inspecciones, eran tres personas que tenían criterios, no era que tuvieran criterios distintos, pero tenían o sea, pequeñas matices en su mirada al caballo criollo. Uh-huh. Aprendí una barbaridad con ellos. Y bueno, y en esos años que empecé, en el 74, manejando, ya enseguida en el 79 empecé a criar yo. Y ya ahí me di cuenta que la cosa venía por las sangre chilenas. O sea, mi RP1 bruja era, o sea, hija del Quillacón, los tiros Quillacón 4. Nosotros en el 79 trajimos con Roberto Mailos los dos primeros chilenos Uruguay, que fueron el Quillacón y el Cautil. El Quillacón ya venía de Barranco y el Cautil era una sangre antigua. Me acuerdo que Eduardo, eh, muchísimos años después, eh, lo, lo, lo empezó a buscar a ver qué sangre era esa, el Peralillo Caudillero, que era el padre de Cautil. Y bueno, y averiguó y me dijo, bueno, que eran sangres antiguas, muy buenas. El Cautil vino de un año y medio y el Quillacón vino ya de 11 años deshecho. Uh-huh. Pero los dos me dejaron una producción excelente.
Que vos decís que Pero, son los dos primeros padrillos chilenos que entraron en Uruguay. exacto, exacto. Después trajo Gonzalo Chiarino, algunos, y bueno, y después vinieron ya en el 85 la FIC, que es otro tema que vamos a hablar después. Vamos a hablar. Pero yo ya ahí me di cuenta, o sea, para mí la calidad racial, el sello racial, la conformación, es muy importante, y yo ahí ya, o sea, yo sabía que las sangres chilenas eran sangres difíciles de usar, las cuales había que tener mucho cuidado. Entonces yo en aquella época, lo primero que hice fue hacer una base de madres, ¿no? De manado, obviamente, ya reiterativo, pero la base de una cabaña son las madres. Y entonces ahí siempre tuve un caballo sólido racialmente. En el 83 compré el Guaraní del Este, que fue un caballo gran campeón del Prado, de Osorio Martirena, muy buen caballo, muy clasudo, mucha clase, era hijo de Mate Amargo Ibérica, sangres uruguayas, de origen argentino, pero muy buen caballo que me... Entonces yo ahí empecé a jugar, ¿no? A hacer un equilibrio entre los dos chilenos, el Guaraní. Después en el 85 incorporé, a ver, en el 85, en el 90 incorporé al Riñón, a Charte Riñón y a Tañido Chingolo. El hijo de Compadrón y el Chingolo hijo de Chingorioli. Yo en aquella época, cuando vi el Compadrón en Palermo, que lo vi de potrillo, perdón, no, ahí ve bien porque se me cae el teléfono. Sí, se ve igual, ahí está perfecto. Cuando yo lo vi al Compadrón de potrillo en Palermo, me encantó. Me pareció un caballo, era diferente a los demás. Era un caballo que tenía unas líneas, un posterior, una pata, un cuello, que uno lo ve hoy y dice, no, era así, pero sí, era un caballo, tenía un cuello liviano. Era un caballo que se movía como los dioses. Después lo vi correr la rienda, en Palermo también en otoño, no me acuerdo, que también, no me acuerdo si no ganó. O sea, el Compadrón me encantaba. Bueno, me traje al Riñón y al Chingorioli. El Chingorioli, en realidad, yo he ido a buscar un hijo de trampolín. Y no encontré y me traje al Chingolo. En esa misma avenida, me acuerdo que había una potranca, una oscura, una picapa que me encantó. Yo no me daba para comprar una potranca. Ya con los dos caballos era suficiente. Y entonces, recuerdo que Felipe me dijo, Alma, llévatela, pagámela cuando puedas. Esas cosas que después a lo largo de mi vida me pasó muchas veces, esa que tú hablabas el otro día con no me acuerdo con quién, hablaba de esa generosidad que hay entre los criadores y criollos, ¿no? Traje se llama Tañido Tranca, que fue una de las bases más importantes de mi manada después. Bueno, yo empecé, como te dije, en el 80, empecé en el 79, empecé con la quebrada, y a los pocos años me fui para Río Negro, me fui a la familia mía, y ahí siguió mi cría, ¿no? Con el Riñón, el Chingorioli, el Cautil y el Pillacón. Perdón, no sé si me querés hacer alguna pregunta o sigo. No, estás súper clara, súper clara. Hacías una combinación con dos padres argentinos y dos padres chilenos. Sí, Perfecto. iba haciendo esa combinación. Después, Eduardo Ballester, gran amigo, me regaló el ronco, el mañanero ronco, que era hijo zapateado en la roncada. Un caballo que era fatal, era peleador y vivía enredado. Era un loco. Vivió cortado, manos, patas, bueno, pero me dejó un gran campeón de Prado, un reservado gran campeón de Prado, ganador de rienda. Pero vuelvo al Riñón y al Chingolo. Esas combinaciones con el Cautil de Quillacón me anduvieron muy bien, saqué muchos campeones, yo desde el principio empecé a participar en la prueba gallinal, que es la Felipe Z, ustedes, un poco diferente, o sea, siempre me gustó, o sea, la función para mí siempre fue importantísima y tuve cuidado en todos los caballos que compraba, morfológicos, llamémosle así, tuvieran poquito de sangre chilena y tuvieran ciertas condiciones
que yo encuentro en la caballada Ballester, que es, bueno, la hablo de la Ballester porque es la que más conozco, ¿no? Sí, sí, sí. Pulpo, Vamos a hacer un... sí, más adelante en la entrevista vamos a hablar de la actualidad de la quebrada, pero bueno, aprovechando esta introducción o la forma que estás contando, la forma que empezaste y siguiendo un poco la línea que venimos hablando en este tipo de entrevistas, cómo cuando uno se pone un norte y lo sigue, se facilita o generalmente es un común denominador que uno encuentra en las cabañas tradicionales que se mantienen actualmente con éxito, o sea, no haberse desviado nunca del camino. Y si bien vamos a hablar después de la actualidad, me gusta el escucharte, porque yo no había hablado con vos sobre la historia del inicio de la quebrada, como hoy, varios años después, seguís con la misma receta y con muy buen resultado, ¿no? O sea, vos no cambiaste mucho la receta, sos gran admiradora de los caballos de Felipe Juan y de Julio Ballester, te gustan las sangres chilenas y es la receta que por lo que veo mantuviste a lo largo de todo el tiempo, sin meternos en la actualidad, pero contame un poquito si estoy equivocado ahí. sí, no, tal cual. O sea, fue como yo te dije, o sea, para mí la calidad racial, o sea, el estándar de la raza, yo jorobo con eso mucho, ¿no? Que dice que esta mujer sigue bromando con el estándar de la raza. Pero el estándar, las líneas del estándar, lo que nos indica el estándar, que tenemos que buscar ese caballo mediano, que se ha ido modificando, pero el estándar es tan amplio que nos permite jugar dentro del estándar. Y es lo que hemos hecho durante todos los años. Pero yo he cuidado mucho eso. Y siempre cuidé mucho, hay cosas, o sea, la estructura ósea, la unidad, la solidez de uniones de los caballos, los aplomos, el avance. O sea, toda mi vida tuve cuidado de eso. Y tuve mucho cuidado de las cabezas, de la tipicidad en las cabezas. O sea, siempre. Entonces, por eso fue que yo siempre usé ese equilibrio, buscando el equilibrio. Porque hay una cosa, tal vez que sea lo que yo más deteste y le tenga más terror y lo he desechado a veces que me ha entrado a casa, es la disgregación. Uh-huh. El caballo que disgrega. Eso Después es cuando un... hablé, Sí. cuando hablemos de la actualidad de la quebrada, vamos a hacer un recorrido por algunas fotos, por algunas madres tuyas, para que más o menos la gente lo pueda ver y que se ve claramente reflejado. Ahí nos están haciendo algunas preguntas que también tienen que ver con la actualidad, que cuando lleguemos a esa parte te las voy a hacer. Me gustaría ahora que nos cuentes un poquito, ya que estamos acá en Argentina, vos en Uruguay, cómo es un poco la cultura gauchesca, criollí, la gente de campo en Uruguay, cuán metido está el criollo en las estancias de Uruguay y cómo es un poco la filosofía del hombre de campo y del caballo allá en Uruguay. Bueno, yo creo Uruguay y Argentina, Brasil también, o sea, la cultura del hombre de campo es muy marcada, es muy importante, pero en Uruguay es muy importante. Y si querés, no sé si tú con esto me estás preguntando que entre a lo que es la cría del criollo en Uruguay, ¿es eso? Sí, un poco eso y sobre todo porque si querés ya siendo más puntualmente a donde apunto, yo lo que veo que la raza crece un montón, uno ve los movimientos en los remates, ve la aparición de nuevos criadores, ahora las redes sociales nos permiten ver la cantidad de cabañas que uno ni sabía que existían y sin embargo hay una gran explosión en el interior de Uruguay y el Prado sigue siendo como un reservorio de esas cabañas tradicionales históricas que siempre digamos, se las ve a las cabañas nuevas mucho más reflejadas en el interior, en las pruebas funcionales, que no tanto en la morfología del Prado. No sé si estoy equivocado o es una sensación que yo tengo cada vez que voy. Bueno, no, o sea, hay un fenómeno que yo creo que es sobre en Uruguay, que se nos viene dando hace unos años, y que lo he conversado con amigos en Buenos Aires o sea, no lo tienen tan grande ustedes, pero como que la morfología, o sea, los criadores, no es tanto los criadores, el nuevo criador, llamémosle así, ha dejado de lado la morfología, la participación en la morfología. ¿Por qué pasa eso? Es un tema que nos lo hemos preguntado hace años ya que lo estamos preguntando. Y la verdad que no hay yo no creo que el costo económico es un tema importante, la preparación de un animal. Y creo que pasa básicamente por ahí. Y en Uruguay
se ha dado, o sea, nosotros tenemos, no nos podemos olvidar que el Uruguay tiene, no sé si la mitad, pero una enorme cantidad de cabañas que son marcheras. Sí, exactamente. La marcha es realmente El un furor, fenómeno un deporte nacional. Uruguay es un poco diferente Ujú. tanto a Argentina como a Brasil, porque los que... perdón, ¿querés ir a este tema? Sí, 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 está perfecto. Ujú. La marcha, las cabañas originales, las que empezaron con la raza criolla, la recuperación de la raza acá en Uruguay, qué sé yo, eran gente muy fuerte y sabían Ujú. mucho. Y fueron muy pesados en muchísimos años de la raza, que son Alberto Gallinal, la Invernada, Ujú. después los Sousa, una caballada tal vez políticamente no fueron tan activos como Gallinal, pero una caballada muy importante que se sigue manteniendo. Entonces, eso ha hecho que el Uruguay tenga una cantidad enorme de actividad funcional de resistencia. Entonces, Ujú. eso va por un lado. Esa gente obviamente no participa para nada en las exposiciones morfológicas. Y después tenemos la otra parte que en los últimos años ha agarrado un empuje enorme, que son los concursos domadores, concursos redomones. Todo eso hoy en día es Es impresionante. enorme, muy grande, sí, 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 por eso. A mí me impresiona ver eso, ver lo profesionales y lo enorme que es la marcha. Por eso te preguntaba un poco cómo es la cultura marchera, la gente se ve recorriendo las rutas de Uruguay, la cantidad de caballos criollos numerados con la U de la asociación de ustedes en la mayoría de los campos que uno recorre, ve la fuerza que tienen las pruebas de domadores, la prueba de Volkswagen y demás, y sin embargo, si uno solo se quedara con la foto del Prado, parecería que la raza sigue siendo, digamos, la morfología sigue estando en la mano de las cabañas medio fundadoras, ¿no? Sí, sí, son las cabañas fundadoras, porque yo no sé si es porque dicen, viste, que siempre ganan los mismos, pero no es verdad, no es Ujú. cierto. O sea, no hay un interés real más hacia la morfología, sino más hacia la parte de función, ¿no? Y se han Exacto. incorporado muchas sangres, o sea, Uruguay tiene una cantidad de animales que vienen con sangre funcional, es muy grande. Y bueno, y eso se ve, ¿viste? Tenemos un grupo enorme de chicos jóvenes, o sea, tenemos una escuela de rienda, digamos, que ha sido de función, como llamo yo, muy importante, que eso hace que todo este boom de redomones y Benjamín, domadores que tenemos. Realmente de Uruguay han salido grandes jinetes del freno, como Mauro, como Juanpi, como Matías Horta, no me quiero olvidar de nadie, pero realmente es impresionante la calidad de jinetes, o sea, arrancando prácticamente contemporáneo, nosotros ahora estamos viviendo esa etapa de los chicos jóvenes apareciendo y aflorando sus virtudes como jinetes en el freno, pero ustedes arrancaron, digamos, unos 6 7 años antes que nosotros en la aparición de ese tipo de jinetes. Claro, y nosotros empezamos con el freno antes que ustedes, Ujú. eh, pero yo creo que ustedes hicieron una cosa, si vamos al freno, ¿no? O sea, que no tiene nada que ver con los redomones, ¿no? Está bien, sí, sí. Lo muy importante que fue eh, llevarlo al freno de oro argentino. O sea, la expectativa de ustedes, tal vez sea por el revolcón inicial que tuvieron al principio, eh, se cerró en hacer una prueba en Argentina. Y eso para mí es buenísimo, buenísimo. El Ujú. problema que tenemos nosotros es que el objetivo de muchas cabañas es llegar a estéreo. Y eso es muy difícil, Exacto. terrible, difícil y carísimo. Y es muy, bueno. Entonces, pero eso es por el freno. Ujú. Pero tenemos esto de los redomones, ha hecho que nosotros ahora tengamos un grupo de jinetes, de chicos jóvenes. Nosotros estamos, fíjate, Uruguay tiene algo que es interesante, que nosotros tenemos agremiaciones, ¿no? Que vendrían a Ujú. ser los núcleos. Como núcleos. Ujú. O Exacto. agremiaciones que tenemos 16 en todo el país. Todos los departamentos prácticamente tienen, que son los que organizan básicamente todos estos redomones, 21 días.
y cursos de jinetes, y hay un movimiento permanente de jóvenes participando en estas competencias, ¿no? Ujú. No, realmente se lo ve, digamos, la cultura del campo y del caballo bien de la mano y explota en este tipo de pruebas. Más o menos hacia ahí va mi pregunta. Bueno, contame un poco tu relación, tus vínculos en Argentina. Veo que vos sos una fiel seguidora de la genética argentina, siempre estás presente en Palermo, en otoño. Y bueno, ¿quiénes fueron un poco tus referentes acá, tus amigos y cuál es tu relación actual también con la Argentina y la raza? Eh, yo tengo una relación, bueno, tú sabes muy bien, muy grande con los criadores argentinos. Sin duda que destaco a Eduardo Ballester fue un queridísimo amigo. Ujú. eh, Ahora sacarte una foto tuya ahora, ¿vale? que, o sea, yo te diría, hay dos personas con las cuales yo me he sentado en la vida a hablar de caballos y de sangres y de caballos, y mucho. Uno fue Eduardo venía mucho a casa, eh, y otro, aunque no lo puedas creer, fue el doctor Luis Bastos. Luis Ajá. Martín, el gran Luis Muy bien. Bastos. Ujú. Estas personas fueron con las cuales yo más hablé de caballos. Pero volviendo al tema de Argentina, bueno, Eduardo fue un queridísimo amigo de Felipe Juan y María de los Ángeles. Tengo una amistad eterna de hace muchísimos años. Y gracias a Eduardo yo me hice muy amiga de Luis Amadeo y Elvira, de Felipe y Florencia. Ujú. Muy amigos. Con Luis compartimos las presidencias, él era presidente argentino, yo era presidente de Uruguay, y viajamos, me acuerdo una vez fuimos a un congreso, Luis iba a hablar a Valle Ujú. sobre, no me acuerdo el tema, y yo iba por Uruguay y nos llevó Eduardo. Eduardo nos llevó en el auto y fuimos. O sea, esa gente son queridos amigos del alma que tengo en Argentina. Y bueno, y últimamente, en los últimos años, con Felipe Amadeo nos hicimos, y Florencia nos hicimos muy amigos. Sí, sí, sabemos que comparten mucho y que tienen una gran amistad. Y bueno, y sos una, digamos, está un poco marcada esto por el tema de que con vos compraste el Tañido Retacón, o sea, te compraste un gran campeón de la FIC, ¿no? Y sos fiel seguidora actual inclusive de la genética de Felipe Juan, ¿no? Sí, yo el retacón vino a Uruguay en el 2005 también. El retacón pasó lo mismo que más o menos que con la tranca, con la Tañido Ujú. Tranca. O sea, lo traje, o sea, bien de Felipe, llevate el caballo, después vemos, y qué sé yo, y qué sé cuánto, y bueno, y volviendo a los caballos argentinos, el Riñón me dio una base, me dio grandes campeones, varios grandes campeones, una base de yeguas bárbara, el Retacón no me dio campeones, pero sí me dejó una base de yeguas muy buenas, el Retacón me dio muy buena función. En este momento, por ejemplo, tengo una yunta que está clasificada, credenciada para para las paleteadas brasileras, que exige Retacón en Cautín. Eh, Ajá. el Retacón me dio mucho, cuidando lo de siempre, ¿no? Esa calidad racial, ese jopo, esa cerda espectacular que tenía Retacón. Eh, y Famoso por su flequillo, caballo famoso por. Decían, lo antes de mantuvo, que fuera gran campeón de la FIC era el flequilludo Felipe Juan. sí, y lo mantuvo. Y ya te digo, me dio muy buenas madres y me dio muy buena morfología. Como siempre digo, siempre cuidé no tropear la función con caballos que no fueran chilenos puros, digamos. Porque yo después traje el Barullo, que es un chileno puro de Brasil, el año anterior al Retacón. Pero me fui a buscar, si bien el Barullo es un caballo recontra sellado y da mucha calidad social, pero siempre manteniendo eso, ¿no? Esa solidez argentina de estructura, de unión, de aplomo, de avance. Sin duda. Bueno, antes de seguir un poco con el tema de la cabaña, me gustaría, vos sos una gran trabajadora hace años en pos de la FIC, sos una persona que participó siempre activamente desde tu rol de presidenta y actualmente siempre en comunicación representando a Uruguay en la FIC y sabemos que trabajás mucho por eso y nos gustaría que nos hagas alguna reseña, que nos cuentes un poco cómo ves la FIC hoy o un poco
un seguimiento de cómo vas viendo vos la evolución de la FIC, de la relación entre los países que son independientes, pero tenemos la misma raza, que nos cuentes un poco de eso, el tema de Chile, tu visión sobre la FIC, que sabemos que es muy valiosa y que la tenés muy estudiada. Mira, la FIC tiene los estatutos de la FIC fueron hechos por gente que evidentemente fueron muy inteligentes. Si querés hago un pequeño parate para la gente que por ahí no sabe, la FIC es la Federación Internacional de Criadores de Caballos Criollos, es una entidad representada por los presidentes y por representantes de cada uno de los países que regula ciertas normas para que la raza criolla sea una toda en estos países, inicialmente de Sudamérica y ahora extendido a Europa, que también vamos a hablar un poco de eso. Sí, la FIC se creó en el año 70, si no me equivoco, en el año 72. Se formó la FIC en una reunión en Palermo. Y los países fundadores fueron la Federación Argentina, la Federación Brasilera, la Federación de Criadores de Chile, Uruguay, y después se unió Paraguay. Chile es un país fundador, Chile es un país importantísimo en la FIC. Bueno, y se crearon los estatutos que tuvieron la inteligencia de permitirle a los países independencia interna. O sea, dentro de cada país, los países podían legislar, manejarse con independencia, siempre y cuando, obviamente, no afectara la esencia de la FIC, que es el estándar de la raza, que es el mismo, que tenemos muy poca variedad, ¿verdad? Pero es el mismo estándar. Básicamente ahora tenemos el tema del sábado. Y después, lo más importante del estatuto de la FIC es el reconocimiento, respeto por los registros genealógicos entre los países. O sea, el reconocimiento, o sea, Argentina reconoce el registro de Brasil, Uruguay reconoce el de Argentina, y así, o sea, un padrillo, por ejemplo, que nosotros compramos en Argentina, una yegua o lo que sea, viene al registro, viene a la Asociación Rural de Uruguay y se registra en el registro nacional de la ARU con un número correlativo al momento de entrar. O sea, ahí se aumentó muchísimo el intercambio, ¿no? Las exposiciones de la FIC. Sí, hubo una anécdota divertida. El día, no me acuerdo qué día, lunes, ponele, era el remate de la FIC. O sea, salían todos los caballos chilenos a venta. ¿Qué hicieron los criadores brasileños? Estaron la noche anterior y se repartieron los caballos. Estaba muy chileno. Entonces, no hubo una pica, ¿viste? Se organizaron cómo comprar. Organizaron muy bien el remate. Y bueno, esa posición fue muy importante. El tercer mejor padrillo fue el desatinado, caballo chileno. El campeón fue el trampolín, el reservado, el redoblado, y el tercero fue este caballo chileno. Y bueno, y otro momento que fue complicado fue en el año 89 en Palermo. Juraba Antonio Bastos,